¿Es la IA subjetiva? Pues hoy lo veremos, porque vamos a comparar diferentes modelos de inteligencia artificial y vamos a ver si corrigen diferente o si corrigen igual, o si una es más estricta, si otra es menos, si una da más detalles, si la otra menos. Está claro que va a depender siempre de tu prompt inicial, pero de todas formas vamos a darle las mismas herramientas a las tres IAs principales, ChatGPT, Gemini y Claude, para ver cuál es mejor, cuál es peor, cuál te recomiendo a ti para corregir. Porque vamos a ver si las IAs son objetivas, van a corregir siempre de la misma manera, ¿verdad? Entonces, todas las IAs deberían de darme el mismo resultado, la misma nota para el mismo examen. Vamos a hacer varios experimentos. Primero, le voy a dar unos exámenes escaneados y va a tener que darme una nota para cada uno de los exámenes que hay dentro de este escaneo. La segunda es, le voy a dar 5 trabajos diferentes y por comparación, teniendo en cuenta cuál es el mejor, cuál es el que da más detalles, me va a dar una nota para todos los exámenes. Y quédate para la tercera opción porque esta es la que yo te voy a recomendar para corregir. Para la primera fase en la que he escaneado un examen como el que ves ahora en la pantalla y tiene que decirme la nota que ha sacado cada alumno en cada examen, voy a estar usando este documento. Como ves, hay letra manuscrita, más letra manuscrita, diagramas. Y entonces vamos a estar poniendo a prueba el OCR. ¿Qué es el OCR? Por la capacidad de visión de la inteligencia artificial. Le diré, eres un pedagogo experto en química industrial y tienes que evaluar este examen en función de los criterios del grado superior, el ciclo formativo de grado superior de química industrial. Debes de ser el súper objetivo. Le diré, corrige los exámenes que se encuentran en las 22 primeras páginas. Como veis, aquí no tiene ninguna referencia. Cada examen es casi único. Puede ser que haya dos que sea el mismo examen, pero no podrá comparar diferentes exámenes. Tampoco lo podrá comparar con una plantilla o con una corrección. Por tanto, vamos a ver qué hace. Vamos a usar el modelo más alto con las más altas capacidades. Y vamos a copiar el prompt para ser lo más justos posible y dar exactamente las mismas instrucciones a todas las IAs. Lo mismo le voy a decir a Gemini y como vamos a usar el 3.1 Pro. No. Vamos a usar el 3.5 Flash y el pensamiento avanzado. ¿Por qué? Porque este modelo es casi mejor que el 3.1 Pro o mejor y mucho más ligero y rápido. Por tanto, ya nos va a ir bien. Y lo mismo le voy a decir a Claude. Voy a estar usando Claude Cowork. La verdad es que podría estar usando el chat. Venga, voy a usar el chat porque así podemos decir que estamos en igualdad de condiciones con las tres IAs. Vamos a ver el Effort Max, ¿vale? Y el 4.5 Opus 4.5, que es el mejor modelo que tenemos ahora mismo porque nos han quitado el Fable 5. Vaya. News returns. I never left, my friend. A ver, parece que el 3.5 de Gemini no lee PDFs transcritos. Vamos a ver. Vamos a ver si el Pro sí que tiene esta capacidad. Y también lo voy a probar en Google AI Studio, que es el mismo modelo, pero a veces tiene más funcionalidades.
Parece que el Pro sí que lo está haciendo. Bueno, pues ahora tengo a 4 IAs, porque he puesto Gemini 2 veces, lo he puesto en el propio interface de Gemini y también en Google AI Studio. Tengo ChatGPT aquí pensando y aquí también tengo a mi amigo Claude pensando. Porque claro, si la objetividad existe, todas las objetividades deben de coincidir. A Gemini le he tenido que decir que me dé la nota numérica, porque al principio me lo había puesto aquí como adecuado, mejorable, deficiente, aceptable, bueno, bueno. Y yo luego le he dicho que me haga una nota numérica. Y por tanto tengo estas notas de aquí. Le diré, estas son las notas que me ha dado Gemini. Haz una tabla comparativa. Y aquí tengo las notas que me ha dado Google AI Studio, que es el mismo modelo. Pero si nosotros comparamos, vemos que tengo un 5 en Google AI Studio y un 6,5. Espérate. En transporte de líquidos tengo un 4 y en Google AI Studio un 5. En transporte de sólidos tengo un 4,8 en Google AI Studio y un 6,5 en Gemini. Y en transporte de gases es la diferencia más heavy, que tengo un 6,3 en Google AI Studio y un 3 en Gemini. Y para el alumno 2, la diferencia no es tanta. Es un 5,5 en gases, y aquí un 4,8, y un 3,5 y aquí un 3,7. Entonces, ¿quién me había dado al principio un resumen cualitativo? Y le he dicho que me lo haga con nota numérica. Le diré, ahora añade esto. Espera. Es de Google AI Studio. Podemos ver que las diferencias en la tabla que nos ha hecho comparando Gemini y ChatGPT, vemos que la diferencia podemos decir que está alrededor de entre 0,4 y 1,6. Una media de un punto de diferencia. Y para el segundo examen, pues eso, medio punto como media de diferencia. Este examen solo era una parte del examen, eso es verdad. Por tanto, todas estas notas son válidas y vemos que aquí no hay tanta diferencia. La diferencia aquí donde se ha flipado, la diferencia es en este examen entre Gemini y Google AI Studio y aquí, que hay 2 y 3 puntos de diferencia. Y ya tenemos la respuesta de Claude, que vamos a pasársela también a ChatGPT. Y ahora le pongo lo que me ha dicho Claude, para que lo ponga también en la tabla. Y aquí tendríamos la tabla resumen de la nota que han sacado los alumnos en cada RA. Aquí vemos que no nos ha contado Google AI Studio, bueno, ya le diríamos que sí que nos la contara. Y aquí tendríamos una media, por si queremos poner como media la media de lo que nos ha dado todas las IAs. Realmente aquí no hay mucha diferencia, 4,8, 4, 5, 5,2. Aquí, bueno, sí hay mucha diferencia entre el 6,5 y el 4,8. En este también hay muchísima diferencia entre el 3 y el 6,3. Aquí no habría mucha diferencia y aquí tampoco. Bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Es la IA objetiva? Claro, objetiva en función de qué criterio, porque aquí no le hemos dado ningún criterio, sino que cada inteligencia artificial puede haber sido objetiva, simplemente que ha comparado con unos valores de referencia diferentes. Vamos a ver una segunda manera de corregir.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a entregarle estas 6 prácticas de 6 alumnos diferentes o de 6 grupos de alumnos diferentes. Cada uno, como veis, me lo ha entregado como le ha dado la gana. Uno en Excel, otro en Word, otro en PDF. Quizá culpa mía. Bueno, no, yo siempre les digo que me lo entreguen todo siempre en PDF. Pero bueno, cada uno es como es, ya sabéis cómo funciona. Le diré, corrige estas prácticas y dame una nota para cada informe teniendo en cuenta la comparativa entre ellos. Me voy a quedar en Google ya esto. No. Me voy a ir a Gemini. Ahora vamos a hacer solo Gemini, ChatGPT y Anthropic. Bueno, y Claude. Venga. Vamos a ver qué pasa. Aquí ya hay una referencia, que es el resto de informes. Ya se lo he dado a ChatGPT, se lo he dado a Gemini y ahora se lo voy a dar a Claude. ChatGPT ya me ha dado sus valoraciones. Me ha dicho que el primero tiene un 9. Me dice, es el mejor. Usa datos concretos de diferencia de presión a caudal máximo. Interpreta bien que las válvulas 1 y 2 son mejores para abrir y cerrar y que la 3 sirve mejor para regular. Muy buena justificación funcional. Le falta identificar claramente qué tipo real de válvula corresponde el 1, 2 y 3. El 2. Buen informe. Tiene objetivo, gráfica conjunta y una conclusión técnica bastante correcta. Baja algo por redacción, poca cuantificación y alguna confusión con los colores de la gráfica. Este tiene un 7. Correcto, pero más simple. Presenta tabla de datos y una conclusión funcional razonable. El problema es que no identifica tipo de válvula, la gráfica tiene el eje de caudal ordenado de forma poco clara y la justificación es corta. El otro, visualmente claro y con una explicación general, aceptable, bla, bla, bla. Bueno, aquí tendríamos una nota que nos la da ChatGPT. Gemini ya me ha dado su valoración. Voy ya a dársela a ChatGPT para que me haga una tabla comparativa. Y también tengo la respuesta de Claude, que le voy a pegar el resultado que me ha dado. De momento vemos que la diferencia es mucho menor, porque aquí teníamos una referencia, ¿verdad? Entonces, medio punto, 0 puntos, medio punto otra vez, bla, bla, bla. Gemini parece... Bueno, no, ninguno ha sido más estricto. Aquí Gemini ha sido más generoso. Aquí más estricto, aquí más estricto, aquí más estricto. Bueno, en general Gemini más estricto. Y ahora vamos a darle el resultado de Claude. Bueno, no le he dicho que este es el resultado de Claude, a ver si lo interpreta bien. Última corrección. Bueno, la última corrección es Anthropic, es Claude. Vemos que la mayor diferencia está aquí, en este documento de aquí, esta entrega de aquí, en el que tenemos 5, 3, 5, con una nota recomendada de 5 por... Yo lo hubiese puesto un 4. No, parece que un 5, sí. Pero dice, mantendría el 5, claro, si es la nota que le has puesto tú. Pero el orden, cuál es la mejor y cuál es el peor, aquí han estado de acuerdo. Lo cual es una buena cosa. Da síntomas de objetividad de la inteligencia artificial. Lo que, ¿cómo traducimos esa objetividad a una nota numérica? Eso es lo que falta, ¿verdad? Y por eso te he dicho que la tercera manera de corregir, comparando qué inteligencia artificial es más estricta, es la que, según mi hipótesis, va a ser la mejor. Lo que voy a hacer ahora va a ser, le voy a dar estas 2 entregas a ChatGPT. Le voy a dar estas 2 entregas a Gemini. Le voy a dar
Esto parece magia, ¿eh? Le voy a dar estas 2 entregas a Claude. Le voy a dar mis instrucciones a los 3. Y ahora te diré cuáles son las claves de mis instrucciones. Le diré, teniendo en cuenta mis instrucciones y la rúbrica de evaluación que tengo en las instrucciones, dime la nota que deberían de tener en los PNTs, en cada uno de ellos. Venga, pues el mismo prompt para todos otra vez. ¡Chan, chan! Gemini es el que lo que va más rápido siempre. ¿Por qué? Pues porque es un modelo Flash. Ya tenemos Gemini y ChatGPT. Vamos a hacer la tabla comparativa. Es que ChatGPT le ha puesto un 10. Ah, no, ChatGPT un 7 y un 7,4. Pero es que Gemini le ha puesto un 10 en el primer PNT y un 8,6 en el segundo. Madre mía. Gemini, a ver qué modelo estamos usando. Pro, además, le ha puesto un 10 y un 8,6. En cambio, ChatGPT ha puesto un 7,4 y un 7. Ah, me dice, y después aquí ChatGPT me apunta por qué Gemini ha sido demasiado poco estricto. Porque dice, el documento está bien, pero tiene un error operativo importante. En las consideraciones previas habla de configurar el circuito a contracorriente dentro del PNT paralelo. Eso no puede ser excelente. La estructura formal le ha puesto un 3, Gemini, y del resto tiene un 10. Dice, y a ChatGPT le parece demasiado estricto. Porque el documento tiene portada, historial, referencias, ámbito, responsabilidad, bla, bla. No es un 3. Muy bien, Chati. Como le dicen los alumnos, Chati. Ambos PNTs tienen un buen fundamento teórico, pero no pondría un 10. Al fundamento teórico, 10, 8, un 8. Claude aún está pensando porque Claude es el adelantado de la clase. Es el típico profe que se mira y se remira los exámenes. Spoiler, contracorriente un 8,8, contracorriente un 8,8 y paralelo un 8,4. No te enrolles tanto. Vale. Ya tenemos la nota de Claude. Vamos a ponerla en la tabla comparativa. Los dos coinciden. Ah, no, menos Claude. Para Claude, el de contracorriente está mejor que el de paralelo. Está claro que Gemini ha sido demasiado estricto. Hay demasiado poco estricto. Y Claude, y ChatGPT quizá demasiado estricto. Claude está a medias. Bueno, aquí se trata de leernos el por qué ha pasado todo esto, y lo que yo pienso es que quizá tendríamos que hacer rúbricas más detalladas en la que expliquemos exactamente cada caso y eso, que definamos cada error qué consecuencia tiene. Lo que pasa es que todos sabemos que a veces, bueno, pues pueden haber errores muy variopintos y no podemos poner todas las posibilidades dentro de una rúbrica, pero bueno, optimizarlo al máximo. Al final, el experimento que ha salido mejor ha sido la de los informes por comparación, si nos fijamos. Porque el orden lo ha seguido y las diferencias no han sido tan grandes como han podido ser aquí con la rúbrica o aquí sin ningún tipo de referencia. ¿Veis que aquí hemos tenido diferencias de hasta... ¿Dónde está?
Diferencias de hasta más de 3 puntos. Bueno, ha sido un vídeo un poco más de entretenimiento y de esta manera también te doy ideas de cómo corregir con inteligencia artificial. Espero que te haya gustado, que te suscribas al canal para más cositas como estas, que las puedo hacer yo para darte ideas antes de que tengas que perder el tiempo haciéndolo tú, porque así ya lo pierdo yo, que yo me lo paso bien haciendo estas cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda eso, suscribirte y decirle a tus compañeros que hay un chaval que explica cosas de IA que está súper guay y que se suscriban también. Un saludo.